Bienvenidos a todos a esto que es un nuevo estudio bíblico, una nueva reunión virtual de nuestro ministerio, que es el Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria. Muy bien, mientras ya empezamos con los chicos que se están moviendo, pero bueno, decirles de que estamos en casa porque estamos en cuarentena, estamos encerrados, tratando de servir al Señor acá a través de esta red. Le damos gracias a Dios por un jueves que podemos hacer este estudio bíblico, tercer estudio bíblico y último de la saga de estos 3 estudios bíblicos. De Jueces 6. De Jueces capítulo 6. Nos presentamos para los que no nos conocen, los hermanos que se vayan conectando. Mi nombre es Pablo López. El mío es Elizabeth Loyola. Y esto es un tiempo que estamos haciendo una reunión virtual con todos los hermanos del Ministerio Jesús Rey de Gloria, que compartimos todos los jueves y los domingos a las 10 de la mañana. Así que en el día de hoy tenemos el último estudio, pero va a empezar otro seguramente. Sí, el pastor es así, tiene una continuidad, ¿no? En los estudios que va haciendo, seguramente ahí ya tendrá algo en punta para lo que va a seguir más adelante, pero hoy es la última parte de este estudio que empezamos ya hace 3 reuniones atrás, que era Jueces 6, así que hoy, según lo que dijo el pastor, la mejor parte es de la de compartiendo con nosotros. Y bueno, pastor, nos quedan 15 minutos. 15 minutos para que nos dé la previa, la intro. Las escenas del capítulo anterior, pastor. Bueno, quiero decirles que hoy vamos a tratar de hacer la tercera parte, meter todo eso, que va a ser muy difícil, porque yo les he comentado a ustedes muchas veces y a las personas que se están medianamente acostumbrando a escucharnos, la teología en sí misma no tiene ningún sentido si no tiene una parte claramente aplicable a nuestras vidas. ¿De qué nos serviría a nosotros saber de un Gedeón, por recordar lo que estamos viendo, las crisis que tuvieron los israelitas allí en el desierto o en el tiempo de los jueces? ¿De qué nos serviría a nosotros? Sería como leer cualquier libro, leer cualquier revista o ver cualquier película. La gracia de la palabra de Dios, y de hecho el Espíritu Santo lo dejó escrito, que todo lo que está escrito es para que nosotros aprendiéramos de ello. A veces los padres dicen, mi hijo tiene que aprender a los golpes como aprendí yo. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso en realidad tiene un alto grado de torpeza. ¿Para qué hacer sufrir a mi hijo lo que yo sufrí cuando yo le puedo enseñar para que él no pase esa lección? Ajá. ¿No es cierto? No tiene sentido hacer sufrir a mi hijo si yo le puedo hacer saltar aquel escollo, aquella problemática de la vida, evitar aquel dolor familiar, si en realidad estamos preocupados por enseñar. La palabra de Dios dice que lo que está escrito es para que nosotros aprendamos. Entonces, yo considero que la parte de hoy es la parte más importante por lo menos de estas 3 lecciones de Jueces 6, porque es cuando empezamos a identificar la problemática que llevó a tener aquellas 3 crisis. ¿Se acuerdan? Una crisis social y violenta era el primer título, y la identificábamos claramente con lo que estaba sucediendo en nuestro mundo en este tiempo. Después había una crisis económica sentimental, ¿no es cierto?, que también la podíamos claramente identificar en este tiempo, y después estaba la complicada, la más difícil de resolver, que es la moral espiritual, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahora, todo eso está bien conocerlo, identificar las problemáticas modernas dentro de las Escrituras, poder observar que el hombre es repetitivo en sus pecados y repetitivo en los errores. Pero ¿de qué serviría todo eso si no tiene una aplicación para mi vida hoy? Y la parte de hoy es la parte que va a identificar al hombre que generó aquellas 3 crisis y que no supo manejar aquellas 3 crisis, que pudo dentro de esas crisis dejar fuera a Dios. Hoy vamos a tratar de identificar a aquel hombre y ver cómo es que Dios en realidad nunca se ha dejado de preocupar por nosotros. Entonces, es muy importante que no haga ninguna interferencia. Así que, por eso considero que la parte más importante es esta, poder esta experiencia, traerla con nosotros y poder identificarnos dentro de esta verdad bíblica. Ahora, sin dejar de lado la riqueza teológica, los detalles lindos que hay allí dentro de las Escrituras, conocer un poco más a este Dios maravilloso que servimos. Todo este paquete uno tiene que armonizarlo
¿Se acuerda de lo que significaba la palabra jarás? Las perlas. ¿No? Predicación en hebreo, que significa una sarta de perlas, una perla ensartada en otra, para formar una gran pieza Sí, sí, de adorno rico en valor, ¿no es cierto? sí, sí. Collar, pulsera o algo. Eso, jarás es una predicación que tiene que tener muchos de estos condimentos y es lo que yo pretendo siempre en la búsqueda y en el estudio de la palabra de Dios. Así Muy bien. que vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos visto, cosa que podamos ingresar directamente en la segunda hora al corazón mismo de lo que yo tengo aquí como resumen. Ah, Lo titulé Gedeón, tercera parte, las dos caras de Gedeón, porque de verdad vamos a ver que Gedeón tenía dos caras. ¿Sí? Así que vamos a poder identificar. Mire, el que no se puede identificar en esto, va a salvar esto es como una gran terapia grupal, una especie de lección de autoayuda, si se quiere llamar así, unas secciones gratuitas de psicología, Mira. como dan en la televisión, terapia de shock, ¿no? Todo esto hecho estudio bíblico. Muy Así bien. que de verdad es importante entender lo que nos pasa, por qué nos pasa y cómo evitar para que nos pase. Muy bien. Bueno, Bueno, el libro de los jueces es uno de los libros más oscuros de la Biblia. Es uno de los libros donde cuenta un montón de cosas tremendas que el pueblo de Israel hizo y que el pueblo de Israel le tocó vivir. Algunas de las cosas más feas que los israelitas vivieron están allí en el libro de los jueces. Graves cosas, graves problemas están reflejados en el libro. No se olvide que está reflejando 400 años de historia israelí, de las más oscuras que ellos han tenido a lo largo de toda su existencia. No debemos olvidar también que este periodo es anterior a los reyes. Todavía no había rey. De hecho, el texto, dos versículos iguales, idénticos, que reflejan el resumen del libro, allí en Jueces 17:6 y 21:25, dice, en aquellos días no había rey en Israel anterior, todavía no venía el tiempo de los jueces, de los reyes, perdón. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un tiempo de anarquía, era un tiempo donde cada uno hacía lo que se le ocurría, ¿no? Como algunas iglesias de acá de la zona que yo conozco, que no es la nuestra, obviamente que no es la nuestra, ¿cierto? Si usted puede recordar la historia de Israel, verá que en aquellos momentos también era una época oscura durante muchísimos años. El pueblo de Israel había transitado por el desierto durante 38 años, haciendo ¿qué? Dando vueltas. El pueblo de Israel, por desobediencia, por idolatría, por rebeldía, por ingratitud. Yo siempre digo que la ingratitud es una maldición, por eso el ingrato es un maldito malagradecido. maldito malagradecido, porque es una maldición que fue uno de los pecados más tremendos que el pueblo de Israel vivió en el desierto. Ellos tuvieron 38 años dando vueltas en el desierto y cayeron en un proceso de estancamiento repetitivo y destructivo. Pero no fue la única época donde ellos vivieron eso. 38 años pasando regularmente casi por los mismos lugares, deambulando por allí, por el desierto. Ellos allí, tenemos que darnos cuenta de que ese periodo de ellos vivieron en círculos de manera física. Físicamente fueron por todo lugar, repitiendo, pasando por un lugar y volver a pasar por el mismo, a diferencia del tiempo de los jueces, en donde ellos han estado en un círculo vicioso durante también 400 años, pero este es un círculo vicioso un poco más grave porque es un círculo vicioso espiritual. Y yo quisiera que dentro de un minutito pongamos mucha atención a esto, porque
los valientes, estuviéramos en la iglesia, le diría, levanta la mano a los valientes, ¿no? Seguramente Gedeón no levantaría la mano, pero bueno, los valientes levanten la mano quienes quieren identificarse con este. Siempre el pastor Luis tiene como una especie de molde, una especie de modelo, una especie de traje que le da para que usted se pruebe, a ver si le queda grande, si le queda chico, si le vino bien, o si simplemente usted no es capaz de ponérselo. ¿No es cierto? Esto es más o menos lo mismo. En el tiempo bajo el liderazgo de Josué, tuvieron los 38 en el desierto, llegó un momento en que se murió Moisés. ¿A quién pusieron? Josué. Josué tuvo la valía y la valentía de tomar a ese pueblo, difícil, rebelde pueblo de Israel, y cruzar el río Jordán y entrar a poseer la tierra que Dios les había regalado desde hacía muchos años. Le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, dentro de otros, que esa tierra sería para los israelitas. Ellos cruzaron con Josué a la cabeza y pudieron conquistar la tierra. ¿No es cierto? Ellos dominaron casi todo el territorio, se establecieron, dividieron las tribus como había estado establecido posteriormente en el tiempo de Moisés, y los hebreos se estabilizaron allí. Empezaron más o menos ahí a echar raíces, empezaron a conocer su tierrita, pero cometieron un error. Josué básicamente era un gran estadista y un gran estratega. Josué era un tipo muy inteligente, que conocía bien al pueblo, que conocía bien a Dios y que conocía bien su trabajo. Él hizo la conquista, los llevó por allí, los sitió en cada uno en su lugar, y mientras Josué estuvo reinando como líder de Israel, el pueblo estuvo en bendición, el pueblo estuvo en adoración, el pueblo estuvo cerca de Dios, el pueblo estuvo con un Dios presente allí en el medio, y él los tenía cortitos, más o menos cortitos, y pocas veces una estratega como Josué no hizo las cosas bien. Y un día que él se olvidó de orar a su Dios, metió la pata. Y eso se encuentra allí en Josué capítulo 9, si no me falla la memoria, cuando él comete los errores con los gabaonitas. Los gabaonitas eran gente del mismo lugar, que nada más se hicieron pasar por extranjeros, se hicieron pasar por gente de otro lugar. Rompieron todas sus ropas, se pusieron la ropa más fea que tenían, agarraron pan medios verdes, así lo metieron en las mochilas, ¿no es cierto? Y se hicieron pasar allí como, ¿no es cierto?, como extranjeros. Es como si argentinos se hubiesen hablado como portugués, no sé si me entiende. Sí, ¿No? sí. Argentinos que se hicieron pasar por portugués, por brasilero. Y en esta sola ocasión, Josué no tuvo la precaución de consultar todo con Jehová como lo hacía siempre, razonó humanamente, manejó la situación como líder y resulta que fue engañado. Y ellos, los gabaonitas, hicieron el pacto que habían hecho, que le iban a servir, que le iban a dar tributo y todo esto, contar que no los mataran, y ellos, Josué, prometió en el nombre de Jehová que ellos no serían eliminados. Por ende, ese pueblo no fue destruido, y fue esa causa, los gabaonitas en Josué capítulo 9, lo que impide que ellos tomen totalmente la tierra. Porque es como que el diablo se avivó, vio que no oraron, y le dejó allí un paquetito suyo a perpetuidad, porque no podía ser rota aquella promesa, porque habían prometido en el nombre de Jehová. La palabra había que cumplirla. Esto impidió que ellos destruyeran también a los gabaonitas junto con los otros, y allí quedó una uña metida de Satanás en el medio del pueblo, lo cual llevó paulatinamente a la idolatría. Se fue tipo coronavirus, uno se infectó al otro, el otro infectó al otro, el otro infectó al otro, cuando te quisiste dar cuenta, estabas en cuarentena. Así que, ¿me entiende? Esa razón, la única vez que no se ve a Josué orando, pidiendo dirección y confirmación para Dios, el diablo le metió allí la uña y le deja allí en el medio a un pueblo que no podía ser destruido porque la palabra de Dios estaba empeñada en ello. Ahora, lección práctica,
No puedes dejar de orar para hacer la voluntad de Dios, porque cada vez que vos hagas tus cosas sin orar al Señor, sin esperar la aprobación de Dios, el diablo va a dejar un paquetito suyo en tu familia, un paquetito suyo en tu casa, y te puedo asegurar que el diablo va a tener derecho legal de estar metido en tu familia por mucho, mucho tiempo. Es importante esta lección. Israel no pudo conquistar totalmente la tierra por este pacto que se hizo con los gabonitas por no haber orado al Señor. Nosotros los cristianos, la mayoría de los cristianos, casi todos los cristianos, estamos dispuestos a pecar antes que a esperar. Entonces, cuando no queremos esperar la respuesta de Dios, actuamos por nuestros conceptos, actuamos en nuestra propia voluntad, y es cuando nosotros hacemos pactos como lo hizo Josué con los gabaonitas y simplemente fuimos allí infectados y destruidos. ¿Está bien? Ahora, después de eso, Josué tiene una maravillosa conducta hasta que llegó un momento cuando este muchacho tenía 110 años, adivine qué pasó. Era bueno Josué, nos vemos, pero Josué se murió. Cuando Josué se muere, deja al pueblo establecido en relación con Dios. Los deja en armonía, los deja en conexión con Dios, los deja allí. A pesar de ese error, a pesar que los gabaonitas estaban en el medio de la tierra, Israel estaba conectado con su Dios. Estaban siendo bendecidos, estaban disfrutando de la tierra que Dios le había prometido y dado. Y claro, como Josué, como el pastor, hincha paciencia, que aprieta la clavija y que exige un poco de más, se murió. ¿Qué pasó? No estaban en bonanza, estaban en comodidad, estaban en sus tierras, estaban en sus casas, estaban plantando, estaban cosechando, estaban felices. Los esposos, los niños corrían, los esposos se besaban, ¡mua, mua! ¡Qué feliz! ¡Gloria a Dios! ¡Mua, mua! ¿No es cierto? ¿Y qué sucedió? Lo que sucedió es que, claro, estamos bien en casa, el pastor no está, el que También. tenga oído para oír, oiga, ¿no es cierto? Estamos cómodamente en casa, yo te beso, tú me besas, yo te beso, tú me besas, ¿no? Mete a los chicos a la pieza, yo te beso, ¿no? Esa. Claro, estamos cómodos, estamos en casa, oramos menos, oramos menos, no tenemos que congregar. Ponele al pastor ahí el Instagram, total, él no va a saber que nosotros estamos allá afuera tomando mate bajo el árbol. ¿No es cierto? Entonces, bonanza, ¿qué es lo que sucede con eso? Sucede algo espectacular. La bonanza, el líder se muere, la comodidad del bienestar sin un líder, empieza a decaer la vida espiritual, empiezan a enfriarse. Total, ya no estamos en la iglesia, así que acá la semana, el mes pasado hubieron cuatro hermanos de una congregación de 60, 70, cuatro hermanos que trajeron sus ofrendas. ¿Quién de nosotros guarda la ofrenda que le correspondería al Señor en una reunión de jueves para juntarla y llevarla en su momento? Porque una de las mejores adoraciones es la ofrenda. Amén. ¿Quién piensa en eso? Una moneda, dos monedas, un billete, dos billetes, no importa. Esa es la cuestión de la responsabilidad. Es el criterio de que yo me congrego todavía, a pesar que estoy en mi casa, yo soy un congregante evangélico que va a JRG San Mariano 645, ¿no es cierto? Yo tengo una responsabilidad que cumplir. Ese bienestar, esa irregularidad con los compromisos económicos, ¿no es cierto? Oh, todos estamos mal, pero la iglesia de Cristo tiene que seguir abierta. Hay que pagar el alquiler para que vayamos con toda autoridad y con toda libertad y con toda santidad a abrir aquella cortina para poder empezar a cantar y glorificar el nombre del Señor. El pueblo de Israel se relajó allí porque esas cosas ya no era tan importante hacerlas. Total, oramos un poco menos, oramos después, no oramos, no leemos mucho la Biblia, no nos dedicamos a las cosas espirituales porque estamos afanados en un montón de cosas. Aprovechemos que estamos en casa.
Cortemos el pasto, voy a usar los mismos ejemplos de antes. Cortemos el pasto, no dejemos que el pasto, no dejemos que el pasto nos tape la casa. Pero amor, es domingo, son las 10 de la mañana, no, pero después hace mucha calor, no, ahora nomás, ahora nomás. Vos hacemos unos mates que yo corto el pasto. Pero a las 10 de la mañana hay un compromiso. Sí, sí, totalmente. ¿Cierto? ¿Me va entendiendo? Esta es la idea. Entonces, con ellos vamos a tener que entender esta realidad. Hay un círculo vicioso que yo les quiero mostrar rápidamente. Con la muerte de Josué, el liderazgo se derrumbó. Ellos ya vivieron cómodamente en sus propias tierras y sus propias casas. ¿Cuánto tiempo, vieja, que necesitábamos nuestra casa? Ahora que la tenemos, escuchame, una reunión. Si no vamos este domingo, el domingo que viene también va a haber reunión, tranquila, no te preocupes, no tenés que ser fanática. No estamos esperando esta casita, no estamos esperando este territorio. ¿Cuánto tiempo anhelamos nosotros poder tener este patio verde? ¿No? Este patio verde, mira las flores, mira los árboles frutales, mira todo. ¿Cuánto tiempo esperamos para venir a vivir acá? ¿Te vas a venir a amargar ahora por una reunión, loca? No pasa nada. Dios es amor, todos los pecados han sido perdonados. No te preocupes, no es importante congregar. Estamos todos en casa en cuarentena. Además, el pastor no tiene manera de saber. ¿No es cierto? Ahora, el diablo puro. Atención con esto. Porque quiero que aquí aprendamos una lección interesantísima. Israel en el Éxodo, ya sabemos, dio vueltas físicamente, y en Jueces Israel da vueltas espiritualmente. Este es un círculo vicioso que también viven los hermanos de nuestro tiempo y que yo quiero que seamos valientes en identificar. Yo le puse acá círculo vicioso repetitivo. Síganme si pueden, por favor. Amén, amén. Josué los dejó, como les dije bien, en el bienestar, en la tranquilidad, allí en la bonanza, en su tierra, bendecido, ¿no es cierto? ¿No? ¿Quién no planta un palto y después lo muestra a través de las redes sociales? Mi nieto. ¿Quién de por allí compra lechuga y además siembra lechuga para poder comer mucha lechuga? Mi hija Nuni, que está allí en la pantalla, ¿no? ¿Qué es lo que ella siembra? Solamente siembra algo que se pueda comer. Nunca un sauce, nunca un árbol, nunca algo frondoso, siempre algo para mascar. ¿Verdad? Todo está dentro. Bueno, estar en esa bonanza, estar en ese bienestar cuando empieza el enfriamiento. Estamos en la casa, estamos todos bien, ya no hace falta orar tanto. ¿Para qué lees tanto la Biblia si igual no aprendes nada, viejo? Le dice la señora al esposo. El diablo está Además, por todos mira, lados. no seas mentiroso, tener la Biblia con las patas para arriba. ¿Cómo vas a estar leyendo? Estás mintiéndome. Para no ir a barrer el patio, para no ir a cortar el pasto, estás leyendo la Biblia y lo tenés con las patas para arriba. No seas mentiroso, viejo. Y bueno, y empieza ese descanso. No había que orar tanto, no hacía falta venir tanto a la iglesia, ni diezmar, ni ofrendar. Total, estamos en cuarentena. Tenía que cuidar esa tierrita que tantos años esperaste poder vivir allí. Hoy, vieja, si este es nuestro castillo, ¿qué vamos a estar perdiendo el tiempo leyendo la Biblia? Vení, veamos una película aquí tranquilo, ahora que podemos ver nuestro propio televisor. El diablo está full, pastor, ¿eh? Lo vio por todos lados, ¿eh? Ese enfriamiento, perdón, ¿qué provoca? Provoca irremediablemente pecado. Salir del bienestar, te enfrías espiritualmente y lo que provoca es que viene allí una etapa de pecado. ¿Por qué? Porque cuando no lees, cuando no oras, cuando no tienes responsabilidades económicas con la iglesia, cuando no tienes responsabilidades ministeriales para ir, ya no predicas, ya no cantas, ya no tocas, ya no enseñas, ya no sos el portero, ya no limpias el templo, ya no tienes esas responsabilidades, se relaja y automáticamente aparece el pecado. El pecado es naturalmente nacido después del enfriamiento espiritual. El descuido de lo espiritual mata rápidamente la sensibilidad y nos llenamos de porosis. ¿Se acuerdan de que le enseñé lo que era la porosis? Esta callosidad, células muertas, ¿no es cierto? Esta piel muerta que no tiene como característica no sentir nada. Nos vamos revistiendo
como aquella mujer del X-Men, ¿se acuerda? Esa de azul, ¿te acuerdas? Que de repente y se llenaba todo así. Bueno, todo por ocio, ¿me entiendes? Y ya no siente nada después. Entonces, eso naturalmente provoca pecado. Esas células muertas no te dejan sentir absolutamente nada y entonces terminamos haciendo lo que dijo el gaucho Inodoro Pereira. Inodoro Pereira dijo, la noche es oscura, la vaca es negra, yo veo poco, ¡pum! Golpe, chao, a la lona. Así decía el gaucho, la noche es muy oscura, la vaca es negra, yo veo poco, camino por allí, ¡cácate! A la bolsa conmigo. Eso mismo pasa con nosotros. Después de esto debería venir, ¿no es cierto? Lo que hemos pecado, nos hemos enfriado, está allí el pecado, ahí deberíamos decir, ¡oh! ¡Chao! Empecé a perder el laburo, se empezó a enfermar el pibe, me empezó a faltar la plata, el depósito del Estado todavía no aparece, no salgo en el Estado para el IFE, me parece, perdí la tarjeta que le cobro a los cumpas. Todo junto. Perdí el documento para poder ir a cobrar la AUH, perdí todo eso. ¿Por qué? Porque simplemente estoy despreocupado de aquel que me puede guardar esta documentación y bendecirme en la lista del IFE. No sé si me entienden. ¿Me van entendiendo ustedes? Bueno, entonces eso sucede con ellos. Ahora yo sé, ¡ay, Dios me abandonó! Dios simplemente me castigó y me hizo perder la tarjeta de los cumpas. Dios tiene la culpa. Pues, porque no me quiero congregar, Dios es malo y me hace eso. En realidad, después del pecado, debería venir lo que nosotros consideramos el castigo. Pero ese círculo vicioso no corresponde al castigo. Mire, después de esto debería venir lo que nosotros llamamos castigo, que en realidad no es castigo, sino es una consecuencia de tu pecado. Claro. Ay, pastor, ayúdenme, que perdí a mi familia, no sabe qué, perdí a mi familia, mi esposa no quiere saber nada conmigo. ¡Ay, por Dios! Pero loco, vos te chupás toda la plata con los pibes en la cancha jugando y tomando cerveza, tu esposa hizo uso de una ley que tiene a su mano, no quiere saber más de vos. No es que Dios te quitó la familia. Vos te gastaste toda la plata y desperdiciaste a aquella familia. No es Dios, es la consecuencia de estar tanto con los vagos en la cancha chupando cerveza. Es una consecuencia, no es un castigo de Dios. Ahora, nosotros habitualmente le echamos la culpa al Señor, y esto es muy en serio, y esto es muy peligroso. ¿Cuántas veces hemos culpado que es un apriete de Dios para mí, cuando en realidad es una consecuencia de mi pecado? Es verdad. Pero miren qué interesante esto. Cuando lo que nos pasa es considerado castigo, estamos incluyendo a Dios dentro de esta problemática de manera directa. Esto mismo se lo voy a demostrar después con Gedeón. Todo esto se lo voy a demostrar con Gedeón. No, esto no es para nadie de Jesús, Rey de Gloria y asociado. No, no, no. Esto es todo de Gedeón. Ahora se lo voy a demostrar. Cualquier similitud con la realidad es pura casualidad. Cuando nos consideramos esto castigo, estamos incluyendo a Dios en este ciclo, acusándolo de que Él hace algo que Él no hace. Ya cuando vos acusás a alguien de algo que hizo cuando en realidad no lo hizo, ya sí, es injusto. Toda injusticia es pecado. Entonces, ya es un pecado en contra de Dios acusarlo a Él que hace lo que en realidad Él no hace. Ahora, Él nos ha castigado, Él no nos ha castigado, perdón, pero sí hemos perdido su protección. Si vos estás metido con los vagos en la esquina chupando cervezas, Dios no está en el medio. Si vos andás de jarana por allí y se te nubló el GPS que vos llevas acá, te equivocaste, se nubló el GPS y en vez de entrar en tu casa, entraste en la casa de la vecina. El GPS te funcionó mal, te metiste en la casa equivocada y ahora estás teniendo problemas con tu gente. ¿Me vas entendiendo? Ahora, ¿qué pasa con esto? Por estas actitudes, por la pérdida del GPS, por equivocarte de puerta, por estar con los vagos, por una serie interminable de ejemplos que yo le podría dar,
lo que nosotros perdemos es la protección de Dios. Y se ve más libremente el desarrollo de las consecuencias de mi pecado, porque Dios no está para guardarme y protegerme. Pero no es lo mismo que Dios me deje librado al azar por mis consecuencias, por mis acciones, a que Él me castigue. Son dos cosas muy diferentes. Ahora, miren, pero pensemos solo un minuto. Pensemos solo un minuto, y eso se lo voy a repetir después porque es importante. Pensemos solo un minuto y por un minuto tuviéramos razón. Esta cosa que me pasa la generó Dios. Si fuese esta realidad que Dios la generó, tendríamos en un tremendo problema. Porque si la genera Dios, lo único que podría suceder para que esta situación cambie, es que Dios cambie. Pero la palabra de Dios dice que Dios es inmutable, que Él no cambia jamás. Significaría que si Dios genera ese problema no tendría nunca solución, porque Dios no cambia. No es que Dios hace una cosa en un minuto, se le cambia el temperamento y hace otra cosa. No, Dios no es inmutable. Así que gracias a Dios que Dios nos genera esto, porque si no estaríamos verdaderamente complicados. Ahora, esto que es consecuencia, ¿sabe como consecuencia lo que te acabo de decir? ¡Ay, perdí mi casa! Yo también doy ejemplo anotado, todo casualidad. ¡Ay, Dios mío! Dios me castigó y perdí mi hogar, ahora no tengo nada, no tengo dónde ir, porque mi esposa me tiró las cosas a la calle. Andá a ir a tocar el timbre de la vecina que te equivocaste de puerta. Durísimo. Otro ejemplo. ¡Ay, ese negocio, esa pequeña pyme que tanto tiempo me costó levantar, tanto sacrificio, que nos provocó tantos beneficios económicos, y resulta que ahora, hoy, un día de repente se perdió todo y ahora no tengo nada! ¿Te pusiste a pensar cuántas veces dejaste la iglesia por atender la pyme? ¿Te tomaste el trabajo de hacer la cuenta de cuántas reuniones dejaste por atender tu empresita? ¿Te diste cuenta cuántas veces no fuiste a visitar a tu hermano o a tu mamá o a tu familia por hacer un manguito más? Eso que antes era una bendición, ya te lo mostré antes, lo que era una bendición, rápidamente, si nos descuidamos, se convierte en una maldición. Generalmente ahí es cuando nosotros estamos bien, con el agua metida bien en la pieza, cuando ya se te empiezan a mojar las patas de la cama, es cuando nosotros, ¿qué hacemos? ¿Nos acordamos de quién? Nos acordamos de Dios. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Señor, mira, tengo la pieza, no para de llover, no sé qué hacer. ¡Ay, Dios, ten misericordia! Y clamamos a nuestro Dios. Hemos perdido la protección de Dios, no me dejes solo. Ay, te prometo, Señor, que si paras esta agua, que no se me siga metiendo el agua en la pieza donde están los bebés, yo no voy a faltar nunca más a la iglesia, aleluya. Eso es comúnmente llamado arrepentimiento. Nos arrepentimos clamando a Dios por misericordia. ¿Puedes adivinar lo que pasa después de ese tipo de arrepentimiento? ¿Qué pasa después? ¿De qué pasa después de ese arrepentimiento? ¿Qué pasa lo que tiene que pasar? Dios te perdona. Dios te tira la mano, te tira la soga y te perdona. Gracias a Dios que Dios no me pregunta a mí cómo hacer las cosas, porque yo le he dicho alguna vez al Señor, Señor, ya basta de perdonar a Pablito López. Basta, Señor. ¿Cuántas veces? Y él dice, está bien, sí, no lo voy a perdonar más. Yo, el alma que pecare, te voy a agarrar el cogote. Y después viene Pablito López y dice, ay, Señor, estoy sufriendo, la Nuni me hace sufrir, ay. Y cuando Dios ya había dicho que no te iba a soltar el cuello, dice, ay, pobre Pablito, está bien, no te preocupes, yo te perdono. Y Dios te perdona. ¿Por qué razón pasa esto? No es que Dios es un Dios raro. Lo que pasa es que Él no puede negarse a sí mismo. Él es amor, Él es perdón, Él es bueno. Entonces cuando nosotros clamamos a Él, Él siempre nos perdona. Siempre nos perdona. ¿Y el perdón qué trae? El perdón trae la restauración. Cuando Dios nos restaura, empezamos a disfrutar de otra vez del bienestar.
¿no es cierto? Empezamos a estar bien, nos relajamos, ¿no es cierto? Vivimos allí con mi esposa. Ay, vieja, por fin recuperé el trabajo, por fin me levantaste de la calle las tiras que me habías tirado cuando me equivoqué. Perdón, mi amor. No más, nunca más, no más. Beso para allá, beso para acá. Y estamos otra vez en la paz, y estamos otra vez en la misericordia, y estamos en el bienestar. Pero como volvemos a estar en el bienestar, nos relajamos. Otra vez. Y otra vez nos enfriamos, y otra vez pecamos, y otra vez creemos que Dios nos castiga, y otra vez vamos allí buscando, llegando a la pieza de agua, y otra vez vamos y nos arrepentimos, y Dios nos perdona, y Dios nos restaura, y así sucedió durante 400 años a los hebreos. Este círculo vicioso que nosotros podemos identificar en esta situación con Israel, se vivió durante, según tenemos 15 jueces, durante, según yo, 12 jueces. Porque Débora y Barak debemos estudiarlo juntos, ¿no es cierto? Es el mismo tiempo, es la misma situación, es la misma geografía. Entonces los nombramos por uno. Y después tenemos allí abajo a Samuel y a Elí, que son dos, en realidad, dos profetas más que jueces. Entonces yo dejaría la lista en 12 jueces para poder estudiar el libro de los jueces, lo cual indica que por lo menos 12 veces pasó, 12 o 13 veces pasó sobre Israel en 400 años este círculo vicioso. Ahora, seamos honestos y serios. ¿Esto no es lo mismo que hacemos nosotros? Es exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Estamos bien, las cosas están bien, no tengo mucho problema con mi marido, con mi señora tampoco. Allí la Braju, ¿no? Se porta bien, ¿no? A veces le agarra ¿no? Pero la brujita se porta bien, cocina, a veces me lava la ropa, a veces me toca a mí, a veces me toca a mí. Esto es, el lavado es como un boxeo. Lavado para allá, piña para acá. Piña para allá, piña para acá. Piña para acá. Piña para allá, piña para acá. Piña para acá, piña para acá, piña para acá. Vieja, a ver cuándo te toca a vos. La última vez se la ve yo, 6 veces ya la ropa. Esto es exactamente igual. Ahora, necesitamos entender que este círculo vicioso nos separa de Dios. Porque cada vez que nosotros descendemos es como una espiral descendente. Cada vez que descendemos, la próxima vuelta será más profunda y la próxima vuelta más profunda, y así llegaremos a Hechos capítulo 7, versículo 51, que dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como lo hicieron vuestros padres en el desierto. Tenemos que tener cuidado, porque este círculo vicioso que yo acabo de mostrar es exactamente el mismo círculo vicioso que nosotros vivimos en nuestra vida en este siglo XXI. Si estamos escuchando esto, es para sacar cuentas y ser analíticos de nuestra propia vida, y debemos reconocer que a muchos de nosotros nos pasa esto. ¿No te está pasando? ¿No te está pasando que en este tiempo aprovechás de hacer muchas cosas para tu casa? Pero no lo hagas en el día que tienes que conectarte. No lo hagas en el día que vas a escuchar palabra de Dios. No lo hagas en el día ni en el horario que te toca ser responsable de la cadena de oración, por ejemplo, del Ministerio de la Música. No lo hagas en el momento que te llega un mensajito de parte del pastor o de algún hermano pidiendo oración por alguien. No lo hagas en ese minuto. Hazlo en el momento que corresponde hacerlo. No traslades el bienestar haciéndolo secular y dedicándote simplemente a sufrir. Hubo un líder maravilloso que es Josué, que era un estratega, como te dijo, y él nos enseñó una tremenda cosa que yo quiero compartirte también. Segunda o tercera perla, depende cómo usted la vea. Él inventó, Josué nos enseñó lo que podríamos llamar consagración estratégica. Si nosotros pudiésemos hacer un gráfico, ¿no es cierto? Los hombres, todos los hombres, acá voy a incluir a Jesús Rey de Gloria también, todos los hombres, ¿cuándo buscamos a Dios? Cuando tenemos la pieza llena de agua. Ahí buscamos, cuando se nos enfrió el nene, cuando el patrón te dijo, mira, me parece que tenemos guita para pagarte este mes nada más, después veremos, cuando te dice, mira, tu contrato no sé si lo vamos a renovar, cuando empezamos a ver que tenemos crisis matrimoniales, cuando empezamos a ver que el agua se nos entra en el bote, es cuando empezamos nosotros a orar. Y venimos a la iglesia, y venimos 2 días seguidos a la iglesia, y encima el segundo día no llego atrasado.
Nosotros los pastores tenemos un poder mental. Mamita, mira quién vino, qué alegría! Vino el hermano, no voy a nombrar a ninguno, por favor. Mira quién viene a la iglesia! ¡Uy, qué bueno! Y yo después desde la puerta los miro y veo cómo canta y levanta los brazos. Y yo me digo entre mí, qué bueno que ha venido, pero ¿qué problema tendrá este muchacho? ¿Por qué? Porque es lo que nosotros hacemos. Nosotros buscamos a Dios cuando estamos en problemas. Buscamos a Dios cuando nos damos cuenta que vamos camino raudo al infierno, cuando hemos descendido tanto de donde estábamos, hemos retrocedido tanto para atrás, que hemos vuelto a las viejas costumbres que nos esclavizan, que es mucho más que no venir a la iglesia. Hemos perdido la conexión de Dios. Yo les decía el otro día, yo les enseñaba algo maravillosamente importante. Si nosotros endurecemos el corazón, va a llegar un momento posiblemente que no vamos a saber distinguir la voz de Dios. ¿Qué es lo que hacía Josué? Josué hacía consagraba estrategias, pero no para que le fuera mal. Él venía, luchaba contra un enemigo, previamente había orado, él siempre, con excepción de los gabaonitas, él oraba y vencía a sus enemigos. Era de verdad temido Josué como líder y como estratega militar. Él ganaba una batalla y ¿qué iba? Y hacía allí un altar de consagración para su Dios. No porque estaba mal, lo hacía porque estaba bien. Me fue bien en este negocito, me fue bien en este aumento de sueldo. ¿Qué voy a hacer? Consagro a Dios, no sé, el diezmo, si a usted le parece, la ofrenda, o consagro a Dios, Señor, te doy gracias. Orar no significa que usted tiene que entregar lo que ganó, pero usted tiene que orar dando gracias a Dios, porque Dios abrió las puertas de ese negocio, de ese aumento, de ese ascenso laboral, o de esa renovación del contrato, o cualquiera sea la bendición que recibiste. Gracias, Señor, porque esa biopsia que le hicieron a mi abuela, a mi mamá, a mi esposa o a mi esposo, Señor, no era más que algo simple y significativo y ya lo sacaron. Gracias, Señor. Pero no esperemos de nosotros de orar y hacer este tipo de consagración cuando las cosas estén mal. Hagamos como Josué. Josué ganaba la batalla y hacía una consagración de victoria. ¿Qué es lo que garantizaba eso? Presencia de Dios. ¿Qué garantizaba eso? Que la próxima batalla también la ganaba y hacía otra consagración de estrategia positiva. ¿Qué garantizaba eso? La presencia de Dios. ¿Y qué garantizaba eso? Que la próxima batalla también la ganaba. Eso es lo que hacía Josué. Pero nosotros, ¿cuántas veces oramos, Señor, te pido en el nombre de Jesús que no haya ningún problema matrimonial entre mi esposa y yo? No porque tengamos alguno. Es que estamos haciendo una estrategia positiva y santa, clamando por nuestro matrimonio ahora que estamos bien, que era lo que Jesús hacía. Señor, gracias te doy y te pido que no haya nunca problemas en mi trabajo, porque esta consagración lo consagro para ti, Señor. Voy a hacer luz en aquel trabajo. Yo voy a ser el mejor funcionario de aquel trabajo. Yo este trabajo que tú me has dado lo consagro a ti, Señor. Y va a orar por su jefe, y va a orar por su compañero de trabajo, no solamente por usted. ¿Qué va a suceder? Que va a conseguir con esa consagración presencia de Dios. Y si usted consigue presencia de Dios, naturalmente usted va a garantizar la presencia y la próxima victoria, el próximo aumento, el próximo ascenso. Eso era lo que hacía Josué. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros esperamos tan mal para buscar a Dios, cuando en realidad a Dios hay que buscarlo cuando estamos mal. Y una vez que estemos bien, certificar otra vez allí para seguir mejor. Estrategia que nos enseña este gran estratega llamado Josué. ¿Qué significa esto? Entonces es muy simple. Todos los hombres en mayor o menor medida buscamos a Dios cuando estamos cuesta para abajo, pero la idea de hoy es que aprendamos nosotros a orar, ayunar, consagrarnos, humillarnos, hacer pactos espirituales, prometer no volver a cometer pecados ahora que estamos bien. Esta es la idea de esta consagración positiva que echaba a rodar el Josué como líder allí en Israel, y créame que fue uno de los más victoriosos hombres que ha dirigido el pueblo de Dios. ¿Qué problemas tendremos
Nosotros los hermanos, ninguno, si nosotros consagramos a Dios. Ahora, ¿qué hace Dios en este caso? Nos perdona y nos bendice. Si consagras tu trabajo, tu matrimonio, tus hijos, ¿por qué tenemos que esperar que tener problemas con nuestros hijos para poder ofrendar a Dios nuestros hijos? ¿Por qué no oramos con la misma intensidad antes, cuando el pibe estaba bien, cuando el pibe no estaba enfermo? ¿Por qué hoy sí podemos orar con intensidad porque el pibe tiene problemas, no sé, del que sea, de salud, de la escuela, de comportamiento, de rebeldía, de lo que se te ocurra? Y hoy oramos, día, noche, pedimos oración a los hermanos, pedimos oración a la iglesia, y está bien. Pero ¿por qué no nos preocupamos antes de orar con la misma intensidad? Porque nunca hemos hecho nosotros lo que Josué hacía. Él hacía simplemente estrategia de bendición. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Amén, claramente. ¡Oh, Dios! Que este reloj me parece que funciona demasiado rápido, hermano. Ya sabemos entonces lo que es la consagración. Versículo 8 de Josué 6. Jehová en algún momento le envió. Esto que acabamos de ver es la situación de los hebreos. Es la situación de los hebreos allí en el tiempo de los jueces. Ellos no siguieron teniendo el ejemplo de Josué. Ellos hicieron cada uno lo que bien le parecía. No hay manera de entender cómo es que un pueblo puede caer tanto. Jehová, dice el versículo en Jueces 6:8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Dato importante, la respuesta de Dios a tus problemas siempre son personas. La respuesta a tus problemas, todo lo que tú ores y clames a Dios, siempre la respuesta, entienda bien, hermano mío, siempre la respuesta son personas. Así ha dicho Jehová de Israel, yo os hice salir de Egipto y lo saqué de la casa de servidumbre. La solución y la anulación del caos y la restauración de las situaciones de tu casa, de tu vida, de tus hijos, de tu economía, siempre comienzan con la palabra de Dios. Cualquiera sea el problema que tengas y estás en un caos y estás en una situación de conflicto y necesitas restauración, vos, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, quien sea, siempre la solución comienza con la palabra de Dios. La solución son hombres y la herramienta de aquellos hombres es la palabra de Dios. No te olvides, no esperes ángeles, no esperes que no pase nada y que de la nada te aparezca la solución. Siempre la solución es hombre con la palabra de Dios. El versículo 11 de Jueces 6, por favor. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. ¿Se recuerda que esto lo leímos el otro día? Ya sabemos que esa es Jesucristo, ¿no es cierto? En una aparición antes del nacimiento aquí como hombre. Se sentó allí el ángel de Jehová. Pastor. Y